Con la salud. Primero, pedirle a Proconsumidor y al Ministerio de Salud Pública que orienten a la población sobre el tema de las manzanas. Ha estado circulando por las redes y hay muchas informaciones reproducidas por los medios de comunicación locales e internacionales desde hace un tiempo, advirtiendo que no deben ser consumidas las manzanas tipo Gala, Enza, Granny Smith, entre otras, que provienen de Estados Unidos y de algunos países de Europa, que supuestamente hay muchas de estas que tienen una bacteria que producen la listeria. La bacteria listeriosis producen la listeria, que es una enfermedad que puede ser mortal y que ya han muerto varias personas. ¿Qué pasa? Uno ve en principio estas informaciones, no sabe si es competencia entre empresarios agrícolas a nivel internacional, si es real. En muchas ocasiones es real, pero en el país no hay lotes de estos productos infectados y que pueden ser peligrosos. Entonces, por eso hace falta la orientación de las instituciones indicadas, sea Ministerio de Agricultura, sea Proconsumidor, sea Ministerio de Salud. Y cuando yo le puse mucha atención, cuando la advertencia la ofrece el doctor Richard Marín. El doctor Richard Marín es un nutriólogo, especialista en medicina preventiva, especialista en medicina deportiva y en ese tipo de medicina para evitar problemas cardiovasculares. Y él está certificado por organismos internacionales para a su vez certificar a organizaciones y médicos locales. Entonces es una persona que investiga, que tiene mucha autoridad y cuando él advierte sobre estas manzanas hay que tener cuidado. Muchos dirán, ¿y cuál es el problema? Que dejen de comer manzanas y punto. El problema es que hay muchos enfermos de cáncer y personas con historia de cáncer en su familia que están llevando un tratamiento basado, por ejemplo, en jugos verdes, y uno de sus principales componentes es la manzana verde. Y eso forma parte del tratamiento de esos pacientes, o con cáncer o con tendencia al cáncer por la historia familiar. Y para ellos es una tragedia pensar que no pueden consumir manzanas. Así que la orientación... Pero escúchame, Marilena, que la manzana verde, ¿cuál es el problema? El problema. Pero es la manzana verde. La manzana, Gala, Granny Smith, esa. Tú la consumes también. Pero ven acá. Con tu juguito verde. Todos los días antes de... Pues ya tú sabes. A mí me preguntaron, yo dije, mientras se averigua el caso... Sí, mientras se averigua el caso, hasta que Proconsumidor, Salud Pública, Agricultura no hablen, yo no voy a comprar. Porque, y sí, puede ser que no, pero y sí. Yo consumí las que tenía en mi casa, pero no volví a comprar. Ahora, no es justo que si las que hay en el país no tienen este problema, la gente no las consume. Manegonte que nos informe. Y lo otro, mientras conseguimos a Manegonte, yo voy a implorarle a la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, ministra de Salud, a suplicarle, a rogarle, a pedirle, solicitarle, le pediría a Federico Mañán otros sinónimos, por favor, de rodillas. Ministra, escuche a las personas afectadas con el anterior programa de medicamentos protegidos que ahora se llama medicamentos de alto costo. Escúchelos. Una de ellas, Rosemary Cruz, decía que no vea solo números, que vea personas. Y se hacía la pregunta, ¿qué van a pensar solo en los pobres? ¿Y personas con ingresos altos pueden mantener estos costos? ¿Quieren una degeneración o quieren mantenernos sanos y útiles a la sociedad? Entonces le pido que los escuche, no que cambie sus criterios. Usted es una persona sensible, lo sabemos, es una persona pragmática, lo sabemos. Ya tenemos a Manegonte. Continúo con los medicamentos protegidos más adelante. Vámonos con las manzanas. Manegonte. Buenos días, amigos oyentes. Dígame. Que viva la patria. ¿Qué tú puedes decirnos de esto que está planteando María Elena? El problema de las manzanas. Realmente no escuché lo que dijo María Elena, porque me iba caminando desde el vehículo aquí a la oficina. Pero yo quiero señalar lo siguiente. Yo hice un aclarando tanto por Twitter como por WhatsApp, como por la vía electrónica. Lo primero es lo siguiente. Manegonte dice a Mauri que le gustaría que dijera aclaración. A Mauri Jaibar te manda a decir que le gustaría que dijera aclararation. ¿Sabe que él es nuestro aclaración? Ok, aclaración. Sí. Okay, gracias a Mauri. Lo primero es lo siguiente. Sí. Si tú lees tranquilamente la nota, sí, ya
está fechada en Singapur el 18 de enero. Ahora bien, esa nota tiene su origen en diciembre en el CDC, el Centro de Enfermedades de los Estados Unidos, de control de enfermedades en los Estados Unidos, que determinaron que en una empacadora de California se había presentado un problema con unas manzanas acarameladas. Esa misma información que salió publicada por el CDC y los organismos responsables en los Estados Unidos, como son el Departamento de Agricultura, ¿ya? Porque hay que decirlo claramente, aclararon la situación en diciembre. Esa misma nota salió publicada en la República Dominicana el día 11 de enero por el Diario Libre. La pueden buscar. Esa es la misma nota que anda circulando en las redes. Manegonte. Perdón, María Elena. Esa es la misma nota que anda circulando en las redes, pero es la que está fechada, primero que está en inglés y está fechada el 18 de enero en Singapur. Quiero hacer un señalamiento y quiero que me escuchen bien, tanto en el estudio como a nivel nacional. Sí. Eso tiene un solo propósito: crear pánico, crear terror en la población. ¿Me permites decirte algo? Dígame. Le he dado seguimiento a lo que dices y era mi duda. De hecho, no lo había tratado en el programa por eso. Sin embargo, lo que me confundió fue la advertencia que hace el doctor Richard Marín, que se basa en estudios, que se basa en revistas científicas. Y él dice que el Ministerio de Salud de Malasia y de Singapur habían prohibido las manzanas de Estados Unidos lo publicó hace 2 o 3 días, o sea, hace 13 días, o sea, que él no se está refiriendo a una información de enero, sino de ahora, de marzo. Eso fue lo que me confundió. La información, esa misma que dice el doctor Richard Marín, que por cierto, un saludo, Richard, te queremos mucho. Esa información, yo quisiera que tú linkearas, o sea, abras el enlace y te fijarás que dice 18 de enero. Entonces, Julio, ¿puedes perdón, María Elena. Segundo punto. Mira, eso yo lo expliqué en el programa en el día de ayer. Eso forma parte de lo que se llama las disputas comerciales y las discusiones de crear los propósitos de crear barreras no arancelarias. Okay. ¿Ya? En primer lugar. En segundo lugar, los Estados Unidos, nos guste o no nos guste, porque muchas veces aquí se ve el sesgo realmente. Yo quiero señalar lo siguiente: exportan 834,000 toneladas métricas de manzanas. Son el primer país exportador de manzanas del mundo. El primer país exportador de manzanas del mundo. Exportan un volumen de más de $1,000 millones. Y que esto representa un porcentaje significativo y importante en las frutas que exportan los Estados Unidos. O sea, es un mercado a proteger, es un mercado a defender. Con toda la autoridad que y es un mercado que se cuida, Con toda la autoridad. Cuando sale la información, y yo les vuelvo y les reitero, pueden linkearlo los días que yo les dije, pueden linkearlo sin ningún problema. Y ustedes se van a dar cuenta que quien advierte inicialmente es el CDC y lo que es el Ministerio de Agricultura en Estados Unidos, y plantean, fue un problema que no ocurrió en campo, porque eso no es un problema que ocurrió a nivel de campo, ocurrió en una empacadora y ocurrió no con manzanas frescas. Lo que se consume aquí son manzanas frescas. Y hubo gente que dijo que aquí hay manzanas de esas que están vendiendo. No, son manzanas acarameladas. Manegonte. Son manzanas que se le echa azúcar. Sí, Manegonte, esa aclaración que tú haces, que tranquiliza mucho, y uno dice, bueno, a comer manzanas frescas aquí no hay problemas. No, yo prefiero comer guineo. Oye, lo mío es comer guineo, comer piña, comer mandarina, comer frutos del campo dominicano, que tenemos mucho. Ahora, si hay una persona que quiere comer manzana, que la coma sin ningún problema, sin ningún pánico. Lo que yo les pido es que no creamos pánico. ¿Ustedes saben por qué? Porque así ocurrió, señores, con las uvas de Chile, que dijeron que le habían puesto cianuro en Chile. Manegonte, mi pregunta Segundo, perdón, María Elena. Segundo, en Alemania
en Alemania hace unos años hubo una intoxicación ya de salmonela y le echaron la culpa a los pepinos de España y resultó que no eran los pepinos de España, eran pepinos de una granja en la misma Alemania. Eso mismo ocurre con nuestro pollo y nuestros huevos, que porque asumimos una posición responsable de decir que teníamos la sospecha de un problema, automáticamente gente se agarró de eso para ponerle barrera a la República Dominicana. Entonces, ustedes se imaginan ahora mismo, y siéntense porque se me pueden caer, usted se imagina que algún irresponsable, con este problema que tenemos ahora mismo con el caso de Haití, etcétera, que algún irresponsable se le ocurriera decir que los guineos dominicanos tienen un problema. A eso iba, Manegonte. ¿Usted se imagina lo que ocurre a nivel de la República Dominicana? Manegonte. Entonces, dígame. Óyeme, a eso iba. Este tema no amerita una aclaración de parte de Agricultura, Salud Pública y Proconsumidor. ¿Cómo? Eso que tú aclaras, ¿verdad? Como experto en la materia, de esa misma manera no lo debe hacer Agricultura, Salud Pública, Proconsumidor para orientar a la ciudadanía que vive en el país. Mira, personalmente considero que no lo deberían, simplemente por una simple razón. Es una especulación, es historia, eso ocurrió el 18 de enero, esa publicación, pero la verdadera, la primaria, la original, la número 1, se publicó en diciembre. Y para eso están las redes, para eso están la información oficial. Y el organismo encargado del país responsable de eso lo informó. Lo informó al mundo entero, que fue el CDC y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Gracias, y Manegonte. por último, perdóname, María Elena, por último quiero señalar lo siguiente. Nuestro país ocupa el lugar número 12 en cuanto a importaciones de manzana desde los Estados Unidos. Nosotros importamos aproximadamente 16,000 toneladas de manzana desde los Estados Unidos. O sea, aquí estamos comiendo manzana. ¿Tú sabes por qué ocurre todo esto? Y asócialo con lo siguiente, María Elena. Sí. Hace menos de 3 semanas, asociaciones de cardiólogos y de asociaciones de enfermedades cardíacas dijeron que la manzana era muy buena para responder a enfermedades cardíacas. Y por eso se causan todas estas confusiones que lo único que provocan es una cosa: pánico en la población, porque provoca pánico. Hay gente que dice, yo no voy a comer manzana. ¿Quién ha dicho que se está hablando de manzana fresca? En ningún momento se habló de manzana fresca. Pues bueno, gracias entonces por tu aclaración, Manegonte. ¡Hola, bueno la consigna! Contigo. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Ok, va. Bueno, pues aclarado el tema, comer manzana. Una cátedra de Manegonte. Al doctor Richard Marín. Yo, el doctor Richard Marín, atención doctora Milagros Almonte, llame aquí al programa, porque según lo que le dijo Manegonte, usted está desactualizado y está confundiendo a la población. Yo, el doctor Richard Marín, llamo, si no lo llamamos más adelante. Vámonos con los medicamentos protegidos, se llamaban así ahora, de alto costo. Y le imploro a la ministra de Salud que se reúne con las personas afectadas. Hay 3 agrupaciones que reúne a algunas de las personas que se beneficiaban de estos programas. Habrán muchos más, pero es importante un diálogo persona a persona. Justo Eury me venía diciendo sobre eso, la importancia de ese contacto, esa relación personal. ¿Qué decidió el Ministerio de Salud Pública? Que este programa a partir de ahora es para los pobres. Pero es importante determinar quién es pobre, quién no, ante una enfermedad como esta llamada catastrófica. Ya no se va a llamar programas protegidos, sino de medicamentos de alto costo. La ministra de Salud Pública explicó también la alta deuda, que encontró una deuda acumulada. Decía, el presupuesto para el 2015 es de 1.485 millones. Yo encontré una deuda de 2.700 millones de pesos y no tengo presupuesto para pagar esa deuda. Y que está haciendo negociaciones con los suplidores a ver si esto baja. Perfecto. Habló también de acuerdos que se hace con las empresas y una relación que hay con los ministerios de salud de la región para lograr mejores precios en la compra de estos medicamentos. Perfecto. La cantidad de los medicamentos se reduce de 98 a 42. Se eliminaron 56 medicamentos y esto ha creado un serio problema para muchos pacientes. Hasta el momento se le entregaba a 8.700 pacientes. Y se mantiene la restricción
a nuevos pacientes hasta que se concluya un censo que se está haciendo. ¿Qué pasa? Los afectados se reunieron con Nelsida Marmolejos de la DIDA, la Dirección para Defensa, y entre estos estuvo Teresa Martes, de la fundación que reúne a personas con artritis reumatoide, Oscar Alberti Nicodemo, de la Fundación de Personas con Leucemia, y Rosemary Cruz, de la Fundación Renacer, de Personas con Esclerosis Múltiple, que también atiende a las personas con esclerosis lateral amiotrófica. ¿Se recuerdan a partir de aquella campaña del cubetazo de hielo? Bueno, aunque esta fundación es de esclerosis múltiple, como no existía una que agrupara el otro tipo de esclerosis, ella asumió esto. Entonces, conversé con los tres. ¿Y cuál es el problema? Hablé con Teresa Martes y le decía, ¿en qué situación quedan ustedes ahora con la nueva disposición que ha tomado el Ministerio de Salud Pública, que todos entendemos que es para mejorar el programa y servir más? Decía, se han eliminado 56 medicamentos. Y entre esos medicamentos hay algunos que utilizan las personas que tienen artritis reumatoide. ¿Qué cuesta uno de estos medicamentos básicos? 54,000 pesos mensuales. Entonces yo me pregunto, una persona, Julio siempre dice que él tiene una imagen que dice, uno sabe cuán pobre es cuando tiene una enfermedad. O sea, no, es que ahí es que el rango de la pobreza, no es enfermedad catastrófica, se amplía bastante. Pensemos en una familia de clase media. Esa familia está bien porque hay 2 sueldos regulares, con esos 2 sueldos se paga el financiamiento de la casa y se paga el financiamiento del vehículo. Y ellos comen, van al supermercado, tienen sus niños en colegio, ellos están ahí, pero ese es su presupuesto que no le da para otra cosa. Ellos no van a restaurantes, no pueden hacer una serie de cuestiones por lo menos con frecuencia. Y ellos son clase media. No son pobres. Ellos son clase media. Pero si le llegó una enfermedad catastrófica, ya ellos no son clase media ahí. Artritis reumatoide, este caso. No. Si le llegó una catastrófica, caiga pobre. Ya ahí ellos se van a la pobreza. Me decía Teresa que hay un medicamento, ella utiliza esto, que se inyecta cada 10 meses. 362,000 pesos. O sea que cada 10 meses ella tiene que buscar ese dinero para mantener calidad de vida y ser útil a la sociedad. Esto es un ejemplo de lo que está ocurriendo con las personas con artritis. ¿Qué está ocurriendo con las personas que tienen esclerosis múltiple? Me comentaba Rosemary Cruz que sacaron un producto, voy a decir el genérico para no mencionar la marca y no afectar a ninguna empresa específica, interferón beta, lo sacaron. Entonces, ¿cuánto tienen que invertir? O sea, un paciente con esclerosis múltiple para no caer en un proceso de degeneración. $1,200 de por vida. De 2 medicamentos que hay, dejaron uno. Dice Rosemary que entiende que es que habían más personas quizás con el otro medicamento, pero el otro medicamento cuesta el doble. Y depende del neurólogo, depende lo que decida el profesional de la salud y depende cómo reacciona ese paciente, se decide por uno u otro medicamento. Pero ya ahora Salud Pública sacó el interferón beta de Bayer y dejó uno solo. Dice que que está ahora le cuesta el doble. Ella dice que tiene 16 pacientes que utilizaban este medicamento y que ahora quedan en el limbo. Y ella se pregunta, ¿es que Salud Pública decidió que estas personas entraran en un proceso de degeneración? Porque ¿cómo pueden costear esto mensualmente? Igualmente dice, no van a aceptar pacientes nuevos. Ella dice que tenía 8 pacientes esperando para entrar ahora en enero. Eran 9, uno de ellos ya murió y ahora están en el limbo. Y dice a la ministra de Salud, por favor, que deje de ver números y vea a personas. Y en el caso de Oscar Alberti, que preside la Fundación de Personas con Leucemia, dice, de 3 medicamentos que utilizaban, suspendieron 2. Entonces dice, cuando las personas hay
medicamentos que te ponen en principio y de acuerdo a cómo vas reaccionando, te ponen otros. Entonces dice, parece que por el número de personas que estaban utilizando determinado producto era mayor, lo dejaron. Pero dice, ¿qué pasa? Aquí no habían aparatos para hacer una prueba que valía $450 y por eso mucha gente se quedaban con los medicamentos iniciales. El segundo medicamento generalmente lo indican cuando a uno le hacen esa prueba y ve que ya no está reaccionando con el medicamento inicial. Entonces ya de 19 pacientes más o menos que habían con 2 medicamentos que eliminaron, ya se hizo la prueba y habrán 40 pacientes que necesitan eso. Entonces, ¿qué criterio está utilizando Salud Pública para eliminar algunos productos? Dice, ¿cuál es el costo de una persona con leucemia? El Oscar Alberti es sobreviviente de leucemia, tiene 7 años y medio y dice, por ejemplo, uno de los productos, estoy hablando de la parte genérica, Dasatinib, $130,000 mensuales. ¿Qué persona no se convierte en pobre por más ingresos que tenga mensualmente cuando tiene que invertir $130,000 mensuales para mantener la vida y para mantenerse útil? Dice el otro, Nilotinib, el costo mensual $196,000. En el caso de Oscar Alberti, ¿ustedes saben cuál es su presupuesto anual para mantenerse con vida y mantenerse en condiciones óptimas para poder trabajar? 2.3 millones. Eso es de pesos anualmente. 2.300.000 pesos tienen que invertir anualmente. Ese es el presupuesto de este año para mantenerse con la leucemia controlada y trabajar. Entonces yo entiendo. El programa se desbordó. Eso fue la primera información que nos dio Julio hace un tiempo. Ya ahora la ministra nos da más informaciones. Entendemos que han habido anomalías. Nos decía una de las personas afectadas, hemos pagado justos por pecadores. ¿Por qué? Porque habían personas que se sanaban y seguían recibiendo los medicamentos para venderlos. Habían personas que morían y los familiares seguían recibiendo los medicamentos para venderlos. Entonces hubo anomalías, pero es normal que esto pase, el asunto es corregirlos. Entonces, qué bueno que ahora hay todo un programa de entrega personal, un censo, se va a revisar. Pero pido a Maurice, a la ministra de Salud, a que se reúna con estas personas, porque ya que se quiere mejorar este programa, que escuchen posiciones concretas de personas que tienen experiencia para que no sean afectados. Ese programa, el presidente también tiene que intervenir en eso y verlo un poco más de cerca, porque esa fue una de sus promesas de campaña. Y cuando él hablaba del tema, él estaba muy claro de cuál era el impacto de una enfermedad catastrófica. Y lo decía en los discursos de campaña. Y lo decía en los discursos de campaña. Es decir, él sabía que no era un programa dirigido solamente a aquellas personas que estuvieran en pobreza extrema. No, él decía incluso que cualquier familia que tuviera esa situación quebraba emocional y económicamente. Entonces, con esa finalidad de auxiliar a la clase media, etcétera, si en el pasado, que tampoco eso ha ocurrido ahora, porque no creo que haya ocurrido de manera reciente, si en el pasado, o tal vez si ha ocurrido, puede que haya ocurrido, puede haber algún caso excepcional de gente que tal vez no lo necesitaba. Hay gente que, si usted tiene riqueza, si usted tiene bienes, si usted tiene en eso, que probablemente por donde esté el cuestionamiento de la luz, en eso puede haber razón. Es decir, no es posible que yo esté enfermo, el gobierno me auxilia porque yo no tengo los recursos para eso, pero resulta que después hay un pleito porque yo tengo $10 millones, porque yo tengo $5 millones, porque yo tengo $7 millones. Es decir, y eso es otra cosa. Claro. Que eso se puede evitar revisando cada solicitud. Eso es otra cosa, eso es verdad, pero ya eso es otra cosa. Cuando estamos hablando de clase media, es clase media. Y la clase media, incluso todas las estadísticas de América Latina
indican que la clase media, todo lo que ha pasado a clase media en América Latina es sumamente vulnerable. Es una clase media que una gripe la devuelve a la pobreza, tan vulnerable que es esa clase media. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve para cumplir un compromiso. En punto de la mañana, en estos momentos, la ministra Altagracia Guzmán Marcelino le da algunas explicaciones a María Elena Núñez sobre el asunto de este programa, pero si la ministra nos diera esas explicaciones a todo el país, yo sé que María Elena la va a traducir muy bien. María Elena no se va a tragar nada de lo que la ministra le haya dicho, pero sería importante. Saben que yo por encima soy periodista. Claro. Le dije, ministra, permítame decir lo que sea. Ay, qué bueno. Qué bueno. La ministra pidió los teléfonos de las 3 personas que presiden estas fundaciones. Okay. Dijo, estamos revisando todo, o sea, mantiene su posición. Y va a un diálogo con ellos, y los que va tienen a recibir. A ver qué. Primero, deja claro que ella entiende que lo que ha hecho es correcto. Claro. Pero los va a recibir. Porque ella tiene una realidad. La realidad se llama recursos, se llama presupuesto. Claro. Y eso es lo que ella está tratando, de hacer más efectivo el uso de los recursos. Ella tiene que llevar al programa. Pero no comete injusticia. Ella tiene que llevar el programa al presupuesto que tiene. Exacto. Ella tiene y además ayudando a los que más necesitan. Sí, ahí está clarísimo. Claro ahí. Que sí. Claro. Ayudando a los que más necesitan. Claro Entonces, que sí. Si hay fundaciones que están trabajando para eso, que tienen un historial de ayudar a gente que realmente lo necesita, hay que evaluar esa situación. Y por eso la ministra llama, para conocer específicamente esos casos. Porque no es quitar el programa, ni tampoco desaparecer esa ayuda importante para mucha gente que se estaba beneficiando de esto. Gente que lo necesita de verdad. Lo que pasa es que, bueno, como decía Julio, hay gente que a veces, ¿verdad?, se aprovecha de las cosas. Entonces, lo que se ha hecho es una revisión, pero no es ni que se va a quitar, ni que a la gente que lo necesita se lo van a quitar. Ese debe ser el espíritu. Y las personas que presiden estas fundaciones tienen una posición clara. Y ellos dicen, que nos digan claramente qué quieren. ¿Nos pueden ayudar o van a permitir que caigamos en un proceso de degeneración? Rosemary dice, mírenme aquí, tengo 10 años con la enfermedad de esclerosis múltiple, pero gracias a programas como esto, medicada, ¿verdad? Y a su esfuerzo. Y está trabajando, es útil, no hay día que ella no deje de trabajar. Y ella dice, cuando yo me comparo con un paciente que no ha podido acceder a estos programas, que no se está medicando, está en una silla de ruedas. Entonces ellos lo que quieren es saber si van a permitir que caigan en un proceso de degeneración. Yo siempre recuerdo algo que me dijo en una entrevista el doctor José Silier, el neurólogo. Él hablaba de una enfermedad rarísima y yo le decía, pero doctor, ¿y cuál es la incidencia en la población de esa enfermedad? Que era, qué sé yo, un 1%. Y me dijo, óyeme, en cuestión de salud, no es cuestión de incidencia. Para una sola persona, esa persona es el universo total. O sea, para esa persona su mundo se cae con una enfermedad. Entonces, no importa que esto afecte a 2, a 3, a 100, a 1000. Yo sé que muchos dirán, ¿y es justo invertir 200,000, 300,000 en una persona con tantos niños, con otras enfermedades y con tantas necesidades en los hospitales? Bueno, que apliquemos la ética y que tomemos una decisión, pero hay que hablar claramente cuál es la posición del gobierno en este sentido. Así es. Son las 8:04, cambio y fuera Mauricio.